17. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Sí le voy a pedir por favor que todos en esta noche abran su Biblia, porque voy a dar una enseñanza, así que siempre se requiere, cada vez que sea una enseñanza, hay que sustentarlo con las Sagradas Escrituras. Amén, hermanos. Entonces, Efesios capítulo 5, versículo 15 hasta el versículo 17. La palabra de Dios se lee en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la alianza del Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Amén. ¿Quién vive? A su nombre, a su bendito nombre. Dele fuertes palmas al Señor, hermano. Pueden tomar su respectivo asiento y que la alabanza nunca cese en sus labios. Amén, hermanos. Bien, nosotros sabemos que no habrá ni existirá otro hombre en la tierra de la manera como Dios usaba a este hombre de Dios, el apóstol Pablo. Yo creo que es el más grande referente en la cristiandad. A pesar de que él no conoció a nuestro Señor Jesucristo en persona, no tuvo, digámoslo así, ese privilegio, cosa que sí lo tuvieron los demás discípulos. Pero sin embargo, hay que reconocer que Pablo fue más usado que todos los demás discípulos. Por eso que yo siempre voy a decir, hermano, no depende de quién corra, amén, hermanos, o de quién quiere, sino de quien Dios tenga misericordia. Por eso que el apóstol Pablo, cuando tuvo su encuentro personal con el maestro, la palabra de Dios nos revela claramente que aquel instante salieron de sus labios esta palabra: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa palabra Señor, hermano, implica que él se estaba ya de ese momento, hermano, disponiendo su corazón en la mano del Señor. Amén, hermanos. Por eso que en estos tiempos hay que tener bastante cuidado, porque muchos están presentando a un Cristo como su Salvador. Yo creo, hermano, que Cristo salva. Amén, hermanos. Muchos están presentando a un Cristo como sanador, y creo que Jesucristo sigue sanando. Pero los predicadores, los pastores de estos tiempos también hay que hablar que tenemos a un Cristo que tenemos que aceptarlo y reconocerlo como nuestro Señor. Amén. Y eso implica, hermano, de que ahora usted tiene que hacer la voluntad de Él. Señor implica amo. Amén, hermanos. Eso implica amo. Que usted ahora no tiene que hacer la cosa a su manera. No tiene que vivir una vida cristiana como le parece. No tiene que vivir una vida cristiana de acuerdo a su criterio, ni de acuerdo a las filosofías o la corriente de este mundo, sino de acuerdo a la voluntad del Señor. Así que no se deje guiar, hermano, por los dones ni por las capacidades que Dios le ha dado. Yo siempre voy a decir, yo creo en los ministerios. Yo creo, hermano, en los dones. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Creo en las operaciones. Creo en las manifestaciones. Pero Jesucristo dijo algo muy claramente, que más allá de los dones, más allá de los ministerios, para el Señor más importante es que usted y yo y todos los que estamos presentes hagamos la voluntad del Señor. Amén, hermanos. Por eso que Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos me van a decir en aquel día, Señor Jesús, pero nosotros hemos profetizado en tu nombre. Señor, nosotros hemos echado demonios en tu nombre. Hemos hecho milagros en tu nombre.
pero yo le declararé en aquel día: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Amén, hermanos. Por eso vale la pena que cada día usted y todos los que estamos presentes, hermanos, nos esforcemos por hacer la voluntad de Dios. ¿Puede decir amén, hermanos? Amén. ¿Quién es el que vive? A su nombre. A su nombre. Dele fuerte palmas al Señor. ¡Aleluya! ¿Cuántos se gozan, hermanos? Por eso que la vida cristiana no depende cómo usted la empezó, sino cómo va a acabar. Cómo está su vida espiritual hoy en día. Hermanos, el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a los hermanos que se congregaban en Éfeso, o a los efesios, o a la iglesia de los efesios, la iglesia estaba pasando por una situación bastante difícil. No era cuando ellos, hermanos, empezaron. Recalco, no depende de la vida cristiana. No depende de la vida cristiana, hermano, muchas veces, porque usted, a veces hay cristianos, recalco, que vienen de recuerdo. No depende cómo usted empezó, sino cómo usted va a terminar la vida cristiana. Amén, hermanos. En la Biblia, nosotros nos vamos a encontrar con muchos personajes que empezaron bien. ¿Cuántos se acuerdan de Salomón, hermanos? ¿Se acuerdan de Salomón? Amén, hermanos. Considerado como uno de los hombres más sabios de la tierra. Y por cierto, también muy rico. En un principio, un rey humilde, un rey, hermano, que oyó la voz del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mire cómo terminó. Mire cómo acabó este bandido, lleno de concupiscencia, lleno de lujuria, que no estaba solamente contento con tener, hermano, 10 mujeres, 20, 30, 40, 50 mujeres, sino 1000 mujeres. Y por si acaso, no cualquier mujer. Reina le gustó a este bandido. Amén, hermanos. Y todavía tenía 300 concubinas, perdónenme el término de yapa. Amén, lo dice la palabra del Señor. Pero ¿cómo empezó él? Y él, hermano, tuvo esa bendición, tuvo ese privilegio de que tuvo un padre que le dejó un buen legado. Un padre, hermano, que le dejó todo el reino ya prácticamente servido. Lo que tenía que hacer Salomón es que él tenía que seguir la hoja de ruta. ¿Me están entendiendo? Amén, hermanos. Pero sin embargo no. ¿Y cómo terminó? ¿Cómo terminó, hermanos amados? Podemos también recordar de Saúl. ¿Cuántos se acuerdan de Saúl, hermanos? ¿Cómo empezó? Bien. Pero ¿cómo terminó Saúl? Consultando a una bruja. ¿Me están entendiendo? Amén, hermanos. Podemos también recordar, hermano, de Usías. Empezó bien, pero ¿cómo acabó? Leproso, solo y abandonado. Hay cristianos, hermanos, que viven de recuerdo. Hay cristianos que yo los llamo los cristianos Abba. ¿Sabe por qué? Porque siempre de sus labios sale: yo ayunaba, yo oraba, yo congregaba, yo predicaba, yo perseveraba. No se trata, hermano, de vivir del pasado. Se trata de vivir una vida cristiana presente. Recuerde, hermanos amados, la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Todo lo que nosotros estamos viendo hoy en día, todo lo que está pasando, no hay ninguna casualidad, no hay ninguna coincidencia. Dios está permitiendo que usted se entere por los medios de comunicación. ¿Sabe por qué, hermano? También para que se cumpla la palabra de Dios, pero también para que usted y yo nos preparemos. Amén, hermanos. Porque Cristo viene en cualquier momento. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Y Cristo viene por una iglesia perseverante. Cristo viene por una iglesia, pero no lleno de emocionalismo ni de sensacionalismo. Cristo viene a una iglesia, pero sí llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? ¿Quién es el que vive? A su nombre. A su nombre. Dele palmas al Señor, hermano. Parece que se está poniendo serio conmigo ya. ¿Por qué sensacionalismo, hermano, y emocionalismo? ¿Por qué, hermano? Porque a veces, hermano, nos emocionamos tanto. Es bonito, hermano, que
que salta y lo hace para el Señor, gloria a Dios, hermano. Pero a veces yo veo no tanto que saltan, hermano, después están. Yo me pregunto, ¿será el Espíritu Santo? Porque se supone que el Espíritu Santo cuando te toque para que te llene. Amén, hermanos. No para que te duermas. Alabado sea el nombre del Señor. Y puede gritar, grite si quiere, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Nos vamos todos y se quede. Si usted acá sigue gritando hasta pasado mañana. Amén, hermanos. Pero Dios no viene por una iglesia emocionalista. Dios viene por una iglesia llena del Espíritu Santo. Como empezó la iglesia de los Efesios. ¿Cómo cree usted que empezó la iglesia de los Efesios? Se cree, hermano, que esta iglesia fue fundada en el año exactamente, según algunos teólogos, algunos historiadores, dice que se fundó entre el año 50 al año 53. Alabado sea el nombre del Señor. Pero yo hermano, le voy a hacer ver a la luz de la palabra cómo empezó. ¿Y cómo estaba cuando Pablo escribe esta carta? Hay una diferencia enorme. Bendito sea el nombre del Señor. Mira lo que dice, hermano, en el libro de Hechos. Todo por favor con su Biblia. Hechos capítulo 19. Sabemos, hermano, de que Pablo fue un hombre acá ya en su segundo viaje misionero. Precisamente fue en el segundo viaje misionero donde él funda esta iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo fue un hombre que era guiado por el Espíritu Santo. Él aprendió de su maestro, nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted qué cree, hermano, de que durante su ministerio el maestro, él iba a algún lugar porque le parecía, bueno, hoy día parece que voy a ir a tal lugar? No, Jesucristo se movía bajo la guianza del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Y también Pablo hacía eso. Y por la voluntad divina, por la voluntad de Dios, Pablo llegó a este lugar. Y cuando Pablo llegaba a un lugar, hermano, olvídese. Amén, hermanos. Un avivamiento tremendo. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, escuche, hermano, lo que dice que en Éfeso, hermano, hubo un alboroto tremendo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mire usted, en el versículo, vamos a ver, capítulo 19 del libro de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 11, para que usted se dé cuenta, hermano, cómo empezó la iglesia en Éfeso. Dice la palabra de Dios así, Hechos 19, 11. Y hacía Dios, ¿qué dice, hermano? Milagros extraordinarios por mano de Pablo. Amén, hermanos. ¿Por qué Dios usaba a Pablo? A propósito, Pablo nunca hizo un milagro. Quiero aclarar esto. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Pablo nunca hizo un milagro. Ni Pedro también hizo un milagro. Porque quien hace milagros, ¿sabe quién es, hermano? Es Dios. Amén, hermanos. Es Dios. Si por ahí dicen, hermano, que el Papa Juan Pablo II hizo un milagro, esa es una falacia. Si por ahí alguien dice, ¿no?, que el Papa Francisco y todos los papas, hermanos, que hicieron milagros, Santa Rosa de Lima hizo milagro y todos los santos, que por eso que lo han canonizado, porque se ha comprobado que hicieron milagro, esa es una falacia, es una mentira, porque el único que hace milagro es Dios. Amén. Amén, hermanos. Es Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Y la palabra de Dios marca claramente, dice acá, versículo 11, que dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Mire, me gusta cómo escribe Lucas, hermano. Lucas, bastante entendido, muy explícito, que dice, emplea este término, de tal manera, o sea, fuera de lo común. Dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Hermano, no era necesario de que lleven a Pablo donde estaba presente, hermano, para que oren los enfermos. Solamente que llevan, hermano, algún delantal, alguna ropa. Yo creo, hermano, que la oración eficaz del justo puede mucho. Amén, hermanos. Por la misericordia y la gracia de Dios, y lo digo, hermano, para la gloria de Dios. Hace un mes atrás
mientras que predicaba a través de redes sociales, me llamaron, hermano, me escribieron ahí, hermanos, una hermana de México, la hermana Lupe, que si me está viendo, hermano, la saluden en el amor de Cristo. Interrumpió lo que estaba predicando, justo estaba dando un mensaje de evangelismo de sanidad un día domingo, y me escribe ahí: pastor, ore por mi hijo, por mi sobrino, que en este momento está en Estados Unidos y está agonizando, está con una convulsión, está ahorita con una epilepsia que no le para, ya tiene como tantas horas y no le para, ya ha pasado ya a cuidados intensivos. Le pido, pastor, y mostraba algunos stickers con lágrimas, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, uno no tiene por qué ser ajeno cuando alguien te pide una oración. Amén, hermanos. Hice un paréntesis y le digo a los hermanos: vamos a orar en el nombre del Señor. ¿Cuántos de ustedes creen que si nosotros oramos, Dios puede hacer un milagro? Amén, hermanos. Porque cuando está la unción, cuando está el poder de Dios, traspasa toda pantalla. Amén, hermanos. Yo he creído en ese Dios poderoso. ¿Cuántos creen en ese Dios poderoso? Amén, hermanos. Porque para lo que al hombre es imposible, para Dios todo es posible. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, empecé a orar, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Comencé a reprender. El Espíritu Santo me dio testimonio en ese momento qué espíritu estaba atacando a aquel adolescente. Y empecé, hermano, a clamar. Empecé, hermano, a orar y a reprender en el nombre de Jesús. Y declaré sano a aquel adolescente. Y seguí, hermano, predicando. Al otro día, hermanos amados, muy temprano, me escribe esta hermana, me dice: pastor Emilio, gracias. Gracias, me dice, porque ya mi sobrino hoy en día, para la gloria de Dios, está sano. ¿Qué le parece, hermano? Está sano. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, yo he creído, hermano, y seguiré creyendo en ese Dios que hace milagros. Amén. ¿Cuántos de ustedes creen en el Señor de los milagros? Amén. Por si acaso, no le estoy hablando del Señor milagro de la avenida Tacna. No, sí, dijo un buen amén. No le estoy hablando del Señor milagro de que está en la avenida Tacna, que lo tienen pintado ahí. No, hermanos. Yo le estoy hablando del verdadero Señor de los milagros, del que está en la Biblia. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y puedo dar testimonio, hermano, cómo Dios usó, me acuerdo, y ahí está presente el hermano Manuel Ponce. Recuerdo, hermano, cuando Dios, un niño, hermano, que se había muerto, un bebé que se había muerto. Bendito sea el nombre del Señor. Y cómo Dios, hermano, lo resucitó. Amén, hermanos. Lo resucitó. Mi hijita Milagro, hermano, también se murió. Y cómo Dios, hermano, lo resucitó. ¿Quién lo hizo? ¿El hermano Emilio? No, hermanos. Quien hace los milagros es Dios. Y toda la gloria, la honra sea para Él. Dijo el salmista David: no a nosotros, sino a tu nombre siempre sea la gloria. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? ¿Quién es el que vive? A su nombre, a su nombre. Dele palmas al Señor. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Y acá nos damos cuenta, hermano, cómo dice la palabra de Dios que los demonios salían huyendo, hermano. Una oración distante. Y dice que los enfermos eran sanados. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando hay un hombre de Dios, cuando hay un hombre, hermano, que tiene palabra de parte de Dios, cuando hay un hombre, hermano, que es respaldado por Dios, ¿sabe qué? ¿Usted qué cree? ¿Que el diablo va a estar contento? Le repito, ¿usted qué cree? ¿Que el diablo se va a alegrar? No, hermanos. Si usted sigue leyendo la historia, la palabra de Dios dice que se levantaron judíos exorcistas. Los espiritistas se levantaron contra el apóstol Pablo, porque el espíritu que se movía en esta ciudad de Éfeso era la idolatría. Porque ahí, hermano, adoraban a esta diosa pagana Diana de los Efesios. ¿Se acuerdan, hermanos? Y nosotros sabemos que donde hay idolatría, hay hechicería. Amén, hermanos. Y donde hay idolatría, también hay, hermano, cerveza. Donde hay idolatría, hay fornicación.
hay adulterio. Miren, escuche esto, hermano. ¿O acaso usted no se ha dado cuenta que cada vez que en algún lugar de nuestra nación, Perú, celebran una fiesta patronal, hacen su feria? Amén, hermanos. ¿Y quiénes están ahí? Los brujos. ¿Quiénes más, hermano? Las prostitutas se van a los hoteles porque para esa fiesta hay gente, hermano, hay turistas de muchos lugares. ¿Qué más hay? Hay fiestas, bailes. Llega el grupo que a usted de repente le está gustando, Corazón Serrano, o de repente Grupo 5, o de repente, hermano, sabrá, hermano, qué grupo. Y ahí, ¿por qué? Porque dice que vamos a celebrar la fiesta de la Virgen de la Puerta, porque hoy en día, hermano, el diablo está inventando cada día más vírgenes. Hay Virgen de la Puerta, del cerrojo, del candado, de la puerta y tantas cosas, hermano. Parece mentira, pero es así. Poder en la sangre de Jesús, hermanos. Pero ahí está, hermano, la gente emborrachándose. Y cada vez, hermano, que había fiesta de esta diosa pagana, Diana, ahí llegó Pablo. Allí llegó Pablo. Porque nosotros sabemos, hermanos amados, que donde abunda el pecado, también sabemos que sobreabunda la gracia de Dios. Y como el Espíritu Santo lo llevó a Pablo a ese lugar. Hermanos, para que usted tenga una idea, para que usted tenga un criterio, cómo el Evangelio, cuando la palabra de Dios está siendo anunciada bajo el poder del Espíritu Santo, porque usted tiene que entender, hermanitos amados, y no se moleste conmigo, el único método que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado a través de su palabra es la evangelización. ¿Puede decir amén, hermanos? Amén. No hay otro método. Jesucristo dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Al que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Alabado sea el nombre del Señor. Y todo avivamiento. ¿Cuántos están orando por un avivamiento, hermanos? ¿Usted qué cree? ¿Que el avivamiento empieza con milagros, prodigios y señales? No. No, hermanos. El avivamiento empieza cuando el hombre doblega su corazón a Dios. Cuando el hombre se arrepiente de sus pecados. Cuando el hombre, hermano, se convierte. Hoy en día, hermano, dicen avivamiento, avivamiento, y qué bueno. Pero hoy en día muchos predicadores falsos por ahí están hablando, hermano, de un falso avivamiento. Y todo, hermano, el avivamiento lo enfocan. Milagros, milagros, milagros. Recalco, yo creo en los milagros. Pero los eventos, las campañas que se hacen, hermano, lo primero que todo evangelista, y si dice que es un apóstol, tiene que hablar del arrepentimiento. Amén, hermanos. Sí o sí. Tiene que hablar del arrepentimiento. Decirle al borracho que se arrepienta. Decirle al adúltero que se arrepienta. Decirle al fornicario que se arrepienta. Decirle al homosexual que se arrepienta. Mi hermano, no solamente debemos presentar a un Cristo que sana, sino también tenemos que presentar a un Cristo que salva. Alabado sea el nombre del Señor. ¿De qué vale, hermano, que un cojo salga corriendo cuando ese cojo se va a emborrachar nuevamente? ¿De qué sirve, hermano, de que un mudo salga hablando cuando se va a fornicar? Pero cuando se le habla, hermano, de arrepentimiento, así empieza todo avivamiento. Amén, hermanos. Por eso que usted tiene que probar, discernir los apóstoles falsos que hoy en día se están levantando. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Parece que se le fue el gozo. ¿Quién dijo, hermanos? A su nombre. A su nombre. Dele palmas al Señor, hermano. Porque hay muchos falsos, hermanos, que hoy en día están hablando. Están trayendo, hermano, esa doctrina falsa y errada. La doctrina de la prosperidad. Imagínense. Yo no me imagino que Pablo hacía eso. El evangelio. ¿Sabe lo que significa el evangelio, hermano? Poder de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Poder que cambia. Poder que transforma. Amén, hermanos. Yo no quiero imaginarme, hermano, que Pablo empezaba a decir: venga, haz un pacto con Dios. ¿Cuánto tienes tú? 200 soles. Muy bien, dalo para la obra de Dios, que Dios te va a cuadruplicar, cuando no le dice al hombre que se arrepienta. ¿Me están entendiendo? Amén, hermanos.
Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que predicar el Evangelio, porque es el único medio para que el hombre pueda entender cuál es la voluntad de Dios. El Evangelio que quiere decir buenas noticias. El Evangelio que quiere decir buenas nuevas de salvación. Por eso que Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué, hermano? Para salvación. Amén, hermanos. Para salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy en día, hermano, hay gente que dice que son profetas. Me mandaron un enlace, ¿no? Una mujer que dice que es profeta. Yo te profetizo que mañana vas a tener 40 ternos de diferentes colores. Yo te profetizo que vas a tener zapatos de diferentes colores. Yo te profetizo que vas a tener otro cuerpo. Y no le estoy bromeando, hermanos. Yo te profetizo que vas a tener los mejores perfumes. Yo le escribí ahí de una manera sarcástica. Quiero conocerte porque estoy muy gordito. ¿Me está entendiendo? Amén, hermanos. Es una falacia, hermano. Es una mentira. Los falsos profetas que se están levantando en estos tiempos. No encuentro en la Biblia, hermano, un profeta del Antiguo Testamento que hablaba de la prosperidad. No. Los profetas del Antiguo Testamento siempre traían un mensaje de qué, hermano, de arrepentimiento. Amén, hermanos. Siempre traían un mensaje de conversión. Siempre traían un mensaje, hermano, de restauración también, pero cuando el pueblo se arrepentía. Jamás, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Yo voy a encontrar en la Biblia, hermano. Y hoy en día, hermano, hay tantas cosas, hermano, que se están presentando, que la visión profética, que la visión apostólica, que yo te unjo con el manto de Elías, que yo te unjo con el manto de Norris Cerulo, yo te unjo con el manto de Norris Chávez. Yo no quiero imaginarme, hermano, que Pablo hacía eso. No quiero imaginarme, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Yo creo en la exposición de manos. Amén, hermanos. Lo correcto, lo bíblico, lo 100% bíblico, hermano. Aunque después no me inviten a predicar, hermano. Jesús lo dijo, van a recibir poder. Amén, hermanos. Jesús no le dijo, yo los unjo con mi manto. No dijo eso. Ustedes van a recibir poder. Y me seréis testigo en toda la tierra. Y Pablo, hermano, recibió esa unción. Pablo recibió ese poder. Amén, hermanos. Amén. Porque el Espíritu Santo es poder. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Hace 33 años, por la misericordia y la gracia de Dios, quien les habla, hermano, quien está dando un mensaje en esta mañana ya, tuve un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. No era digno, no era merecedor, porque yo vivía una vida perdida, una vida totalmente, hermano, paupérrima, practicando, haciendo toda clase de pecado, hermanos. Era la vergüenza de mi padre, era la vergüenza de mi madre, de mis hermanos. Era la oveja negra. Pero bendito sea el nombre del Señor. Un 24 de marzo del año 1992, luego que escuché la palabra de Dios en una vigilia, hermano, estando solo en una choza ahí abandonado en esta caleta llamada La Gramita. Una caletita que de repente usted no lo va a poder encontrar en el mapa, hermano. Pertenece a la provincia de Casma. Una caletita de pescadores. Allí, hermano, le dije, Señor, ya no puedo más. Yo te pido que tú me perdones. He sido un mal hijo. He sido un mal joven. He sido un mal ciudadano. Perdóname, Señor. Yo tenía 24 años de edad, hermanos. Y en aquel momento, a mí nadie me ministró, hermano, para que yo pueda recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero sin embargo, a Dios le pareció bien. Allí, el primer día de mi conversión, hermano, tuve la primera visión. Como el Espíritu Santo, hermano, yo pude ver la visión. Como esa bola de fuego, hermano, descendía, hermano, porque yo tenía los ojos cerrados. Y cómo descendió. Y de pronto, hermano, cubrió mi cabeza. Y ese mismo día
siendo las 3 de la mañana, 25 de marzo del año 1992, el Señor me bautizó con su Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? ¿Quién es el que vive? A su nombre, a su nombre. Y yo no tenía por qué recibir ningún manto como hoy en día, hermanos, están dando por ahí. ¿Me están entendiendo? Amén, hermanos. Es la unción, es el poder del Espíritu Santo, alabado sea el nombre del Señor, que tenía el apóstol Pablo. Por eso que Dios lo respaldaba. Por eso que Dios usaba su vida de este hombre. ¿Y cómo empezó la iglesia de los Efesios? ¿Cómo creen que empezó? Dígalo, hermano, la iglesia de los Efesios. Una iglesia, dígalo, llena del Espíritu Santo. Una iglesia, hermano, llena del poder. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero que usted me siga. Estamos leyendo el libro de Hechos, capítulo 19. Dice la palabra del Señor, versículo 18. Hechos, capítulo 19, versículo 18. Dice: y muchos de los que habían creído, ¿qué dice, hermano? Venían confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Qué funcionó ahí, hermanos? ¿Qué cosa hizo efectividad en los corazones de aquellos hombres? A ver, dígame usted. Dígame, hermanos. ¿Qué pasó ahí? La palabra. Amén, hermanos. La palabra hizo un efecto ahí. Yo le pregunto, ¿habrá cambiado el Señor? ¿Qué me dicen ustedes, hermanos? ¿Ha cambiado el Señor? No. Jesús lo dijo: cielos y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Allí el apóstol Pablo no empleó alguna estrategia como hoy en día muchos están usando para ganar a los jóvenes. Algunos dicen, ¿no? Vamos a hacer un concierto cristiano y donde de repente cantemos ahí unos cuantos reggaetones cristianos. Es una estrategia para ganar jóvenes. O también un perreo cristiano, pero un poquito más conservador. Vamos a hacer eso. O si no, vamos a hacer un teatro donde al pastor lo vamos a disfrazar de un ángel y a la hermana que es la chismosa la vamos a disfrazar de diabla, y así un bonito teatro y para ganar jóvenes. Mentira. Es mentira eso, hermanos. Porque hoy en día están inventando, ¿no?, el ministerio de teatro. Esos son los libertinos, hermanos, que hoy en día están convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no creo eso. O no, lo que vamos a hacer, ¿sabe qué? Vamos a formar el grupo del ministerio de coreografía y así vamos a cantar jóvenes. No, hermanos, no. Pablo solamente hizo una cosa: predicó el evangelio. Se le fue el gozo, parece. Amén, hermanos. Predicó el evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que predicar el evangelio, como decía nuestra hermana. Hay que predicar el evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que predicar. Sobre todo en estos tiempos. Los tiempos difíciles que estamos viviendo, hermanos. A mí muchos me critican. A mí me han puesto el pastor de las redes sociales. No importa que me digan lo que digan, hermanos. Pero yo sigo ganando almas para Cristo. En vez que estés ahí, hermano, rascándote el ombligo sin hacer nada, sin predicar el evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Y vea usted, hermano, cómo Dios, a través de las redes sociales, por si acaso, yo no estoy haciendo esa tontería, perdiendo el tiempo algunos hermanos con batallas, con retos. No. Esta plataforma lo uso, hermano, exclusivamente ¿para qué, hermano? Para predicar el evangelio y ganar almas. Y vea usted, hermano, cómo muchas vidas se están convirtiendo de diferentes países, diferentes naciones. La vez pasada, hermano, me escribió una hermana de Palestina. Imagínense, hermano. Me han escrito, hermano, de todos los países. Que esta palabra, hermano, está llegando a muchas naciones. Repito, porque la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder, hermano. Yo lo tengo muy claro eso. Tiene poder. Por eso que el que usa
estas estrategias humanas. ¿Sabe por qué, hermano? Y tengo que decirlo, porque nunca ha experimentado el poder de Dios en su vida. Nunca ha experimentado el poder de Dios en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. De repente muchos podrán decir, el pastor Emilio es muy extremista, de repente me van a decir muy fanático, y de repente estarán diciendo, ¿le invitaremos para otra vez? Hermano, no estoy desesperado, hermano, por si acaso por púlpito, pero la palabra de Dios se tiene que decir. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién vive, hermanos? Listo. A su nombre. A su nombre. Y dice la Biblia, hermano, que venían confesando. Qué tremendo habrá sido esa palabra, ¿no? Confesando, dice, sus hechos. Ahí por ahí decían, ¿no? De repente confesando, ¿no? Señor, perdóname. Sí, Señor, yo justo vi una venezolana y la conocí, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Yo que paro mirando la novela, la Magali Medina. Sí, me gusta el chisme, Señor. Y ahí estaban confesando. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que venían confesando, hermanos, sus pecados. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sí? ¿Lo dice o no lo dice, hermano? Venían confesando su pecado y dando cuenta de sus hechos. Tan poderosa fue esa palabra, hermanos, que aún hasta los espiritistas y los hechiceros, hermanos, se convirtieron. ¿Cuántos se gozan, hermanos? La Biblia lo dice, hermanos, no lo digo yo. Miren lo que dice el versículo 19, dice: asimismo, muchos de los que habían practicado, ¿qué cosa, hermano? La magia. Muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata, que es muy probable que en aquellos tiempos era una fortuna. Pero cuando una persona, hermano, se arrepiente, ¿sabe qué cosa viene después? La conversión. Una cosa es arrepentirse, amén, hermano, y otra cosa es que se convierten ahora aquí, hermano, al Señor. ¿Me están entendiendo? Amén, hermanos. La conversión consiste en que deje el pecado. La conversión consiste, hermano, en que ahora usted tiene que entender, de modo pues, si alguno está en Cristo Jesús, dígalo, hermano, nueva criatura es. Esa es conversión. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero a veces, hermano, hay muchos que dicen, yo me he arrepentido, pero todavía tiene guardado cierta cosita por ahí. Yo no creo en ese arrepentimiento donde muchos dicen, porque a mí me han dicho, Pastor Emilio, estoy en victoria. ¿Por qué? Porque antes me tomaba una caja de cerveza, pastor. Ahora me estoy tomando 6. Ese hombre no se ha arrepentido. Ese hombre no se ha arrepentido, hermanos. El arrepentimiento consiste, hermano, dejar de pecar. Téngalo claro, dejar de pecar. Si usted es un hombre vanidoso, una mujer vanidosa, o de repente una mujer, hermano, que era muy sensual, le gustaba mostrar sus carnes, usaba minifaldas, pero como se ha convertido, esa minifalda la quemo. ¿Me están entendiendo, amén, hermanos? La quemo. Ya me están mirando feo las hermanas ya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Denle palmas al Señor. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Estos hechiceros, hermanos, estos brujos, agarraron, hermanos, y con estos libros hacían mal a la gente. Me imagino que tenían el libro de la magia negra, magia blanca, magia María. Al final de cuentas son del diablo. Todos son del diablo. Y lo quemaron, hermano. Ellos no tuvieron ningún reparo. Uy, voy a quemar estos libros que me valen tanto dinero. Hermano, el que se convierte, hermano, no le importa, hermano, deshacerse, así valga $1,000,000. Amén, hermano. ¿Por qué lo hace? Porque ahora quiere agradar a Dios. Porque ahora quiere agradar a Dios. Dicen amén, hermanos. Amén. La Biblia dice, hermano, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad de Dios en el temor de Él. Gloria sea el nombre del Señor. Y mire lo que dice acá, hermano. Mire usted lo que dice. Por eso que yo siempre voy a decir esto.
que sobre encima, hermano, de los dones, de los ministerios, ¿quién está? A ver, dígame. La palabra. Amén, hermanos. La palabra. Por eso que usted tenga bastante cuidado en estos tiempos. Viene tal predicador, dice, de los Estados Unidos. Viene tal profeta de Puerto Rico. Sí, viene el ungido. Tanta unción tiene que hasta candela bota por la boca. A mí qué me importa eso. Amén, hermanos. A mí no me importa, hermano, que ponga la mano y la gente se caiga. No. Yo lo que siempre voy a probar, si es un hombre de Dios, yo pongo, hermano, un filtro en mi oído, como decía nuestro pastor. Si te predica la palabra. Eso tiene que prevalecer. Amén, hermanos. Pero hoy en día no. Profeta dice, y se pone, Rambo, saca la bazooka, corte la manga porque está muy larga. Maní. A mí no me convence, hermanos, que predique la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Y la Biblia dice que la palabra prevalecía. ¿Me está entendiendo? Amén, hermanos. La Biblia lo dice, no lo digo yo, hermano. La palabra lo dice acá. Así crecía, y que dice, y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Dios, por su misericordia, a mí me ha llevado, hermano, a predicar el evangelio en muchos lugares. Y a veces, hermano, Dios, el Espíritu Santo, solamente me ha guiado a dar una palabra. Y no he orado por ningún enfermo. Pero hoy en día muchos predicadores no están contentos, hermanos, si no caen al suelo. ¿Me están entendiendo? Amén, hermanos. Y a veces el Espíritu Santo me ha llevado y he orado, ¿no? ¿Cuántos de ustedes están enfermos, hermano? Amén. Muy bien, hermano. En el nombre de Jesús está sano. Listo. Porque uno tiene que dar, ¿qué cosa, hermano? La palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hoy en día no. Hoy en día no, hermanos. Hoy en día dice, no, el ungido sopla, dice, ¿no? Y están cayendo. Yo cuando veo eso, que esa hermanita está endemoniada, tengamos cuidado, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, yo me pasaría toda la noche las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo, repito, hermano, yo creo en el mover y en el poder del Espíritu Santo. Y siempre voy a dar testimonio. Pero también el Espíritu Santo es orden. ¿Alguien puede decir amén, hermanos? El Espíritu Santo es orden. Alabado sea el nombre del Señor. No, pastor Emilio, pero yo no puedo controlar. Sí, se puede controlar. Amén o no amén, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia que la palabra de Dios prevalecía. Prevalecía. Por eso que el apóstol Pablo, en una de sus cartas, hermano, ya para finalizar, Pablo ya el tiempo, hermano, de vivencia aquí en la tierra, se cree que fue la última carta que Pablo le escribió, y también su última carta que le escribió aquí, hermano, a Timoteo. Ya, hermano, se cree que fue el año 66 o 67 después de Cristo, y Pablo estaba preso. ¿En dónde, hermano? En Roma. ¿Por causa de qué? Del evangelio. Nerón, hermano, lo había encarcelado, y ya estaba él ya sentenciado a muerte. ¿Y cómo cree que murió Pablo? Decapitado. Entonces, hermano, la persecución que estaba pasando en aquel tiempo en la iglesia, eso como que a Timoteo lo tenía un poco apagado. Por eso que Pablo le encarga a Timoteo. Si usted lee, hermano, 2 Corintios capítulo 4, versículo 1 hacia adelante, Pablo le dice a Timoteo: oye, Timoteo, te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, el cual juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Predica la palabra, amén, hermanos, en todo tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende con toda paciencia y doctrina.
porque se van a amontonar, ¿qué dijo, hermano? Maestros, conforme a su propia concupiscencia, el cual apartarán, dice, del oído de la verdad por sus fábulas. ¿Dice o no dice la palabra de Dios así, hermano? Por eso que tenemos que predicar el evangelio. ¿Cuánto más en estos tiempos? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos falsos maestros se están levantando en estos tiempos? Y hoy en día, hermano, usted ve muchos predicadores que ya no usan la palabra. Están por ahí, hermano, contando alguna fábula. Y aparentemente, hermano, la fábula parece bonita. ¿Sabe lo que es una fábula? Una fábula, hermano, es un cuento o narración ficticio, cuyos personajes son animales y seres inanimados, cuyo fin y propósito es darnos, ¿qué cosa, hermano? Una moraleja. Bendito sea el nombre del Señor. Parece bonito. La vez pasada, hermano, yo encontré un predicador en las redes sociales muy conocido, usando el púlpito, decía: hermanos, quiero animarlos con esta palabra. En cierta oportunidad, un elefante estaba tan afligido y de pronto se encontró con la hormiga. Y la hormiga le dijo: ¿qué pasa, hermano elefante? Estoy afligido. Estoy tan afligido. Y la hormiga le dijo: confía en el Señor, hermano elefante, y pon tu mirada en Cristo. Y aquella palabra lo reconfortó al elefante. Y todo decía en el púlpito: amén, gloria a Dios, aleluya. Qué bonito lo usa ese pastor, al pastor el Señor. Qué bonita palabra. Parece bonito, ¿no? ¿Dónde está la mentira? Le pregunto, hermano, ¿dónde está la mentira? ¿Dónde está la mentira? El elefante no habla. Ni la hormiga habla. ¿Me están entendiendo? A ver, hermano, son falacias. Esos son los predicadores que hoy en día, hermano, se están levantando. Pero como la iglesia no tiene discernimiento, como la iglesia no lee la palabra de Dios, todos dicen amén. Amén. Hoy usted está escuchando palabra. Amén, hermanos. Por la misericordia y la gracia de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Fíjese que vive. A su nombre. A su bendito nombre. Dele palmas al Señor. Aleluya. Y acá nos damos cuenta, hermanos, que la palabra prevalecía. Pablo aprovechaba a lo máximo, hermano, donde él llegaba, predicaba el evangelio. Llegaba a Corintios, predicaba el evangelio. Tesalónica, también el evangelio. Y siempre cuando él llegaba a un lugar, predicaba el evangelio. ¿Con qué es, hermano? Con doctrina. Eso es lo que hoy en día no se predica. Y una de las doctrinas básicas fundamentales, hermano, que debe de conocer todo evangelista, si es que verdaderamente es un evangelista, ¿sabe qué? Tiene que predicar el arrepentimiento. ¿Me están entendiendo? A mis hermanos. Y presentar el plan de salvación. Sí o sí. Tiene que hablar de arrepentimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy en día no. Hoy en día, hermano, los evangelistas que dicen ser, ¿qué se ponen a hablar? ¿Qué están predicando? Algunos hermanos se mueven tanto en el púlpito. Algunos comienzan, hermano, a hacer chillido, no sé qué, hermano. Comienzan a hacer tantas cosas, hermano, que por acá, que por allá, fuego. Y a final de cuentas, esa gente, hermano, no escuchó nada. Bendito sea el nombre del Señor. Todo evangelista, hermano, tiene que tener un mensaje. Y ese mensaje, como Pablo le dijo a Timoteo, predica con toda paciencia y doctrina. El arrepentimiento no debe faltar, hermano, en la boca de un evangelista. Pero hoy en día no. Evangelista dice, lo primero que están llamando: ¿cuántos quieren ser sanados? Eso no es el evangelio. Le tengo noticias, hermano, eso no es el evangelio. Si usted dice que Dios le da al ministerio evangelista, entonces tiene que predicar el arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Para que una persona pueda entrar al reino de los cielos, tiene que arrepentirse. Amén. Jesús dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso fue lo que predicó Pablo.
Por eso que la gente, hermano, se convertía. Amén, hermano. Y la palabra de Dios prevalecía. Y le decía, donde Pablo llegaba, hermano, siempre predicaba el evangelio. ¿De quién cree que había aprendido Pablo eso? Dígalo, hermano. ¿De quién cree? Del maestro. Del maestro, hermano. Siempre cuando leo la Biblia yo me gozo, hermano, en gran manera. Como nuestro Señor Jesucristo no era un evangelista exclusivo, por si acaso. Porque Él se adecuaba, hermano, a cualquiera que sea la circunstancia. Imagínense, hermano, estaba en Capernaum. ¿Se acuerdan, no? En Capernaum. Estaba, hermano, Capernaum era un puerto pesquero en aquellos tiempos. Él se encontraba en el mar de Galilea, que se encontraba en Capernaum. Amén. Y ahí estaba Jesús predicando a la orilla del mar. Y como había tanta gente, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús, hermano? De pronto dijo, ¿de quién es esa barquita? De Pedro, le dijeron. Puede poner un poquito más a fondito. Y ahí Jesucristo estaba ahí. ¿Alguno de ustedes ha ido en una oportunidad, habrá ido a algún puerto? ¿Cuántos de ustedes habrá ido a algún puerto de pescadores? A ver, levante la mano los que han ido a un puerto. ¿Qué es lo que huele en el puerto usted? Pescado. Vaya usted, hermano, a mi pueblo de Culebras. Yo soy de puerto. Yo nací ahí a 50 metros del mar. He sido pescador también. Los pescadores, hermano, que yo los amo mucho, con mucho respeto, tienen su olorcito. Amén, hermanos. Huele a pescado. Usted se va armando a la sierra, el pastor, ¿a qué huele? Huele oveja, huele campo. Amén, hermanos. ¿Y usted qué cree que a qué olía, hermano, esa barquita donde Jesucristo se sentó? Dígame, hermano, ¿a qué olía? A pescado. Pero Jesucristo no estaba el hecho del detalloso ahí. Ay, me voy a ensuciar. Jesucristo no veía eso, hermanos. Porque lo que Jesucristo veía, ¿sabe qué, hermano? Eran las almas. Él tenía compasión por las almas porque las veía, hermano, como ovejas sin pastor. Amén, hermanos. Por eso que él decía, orá, le dijo a sus discípulos, orá al Padre. A la verdad os digo, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, tenía ese amor, esa compasión por las almas. Si usted verdaderamente ama las almas, escuche esto. Si usted verdaderamente ama las almas, use cualquier medio, hermano, siempre y cuando fundamentado con la palabra de Dios, predique el evangelio. Amén. Amén, hermanos. Prediquemos el evangelio, hermanitos amados. Y ve usted los resultados. Y por si acaso todavía no entro al tema, estoy dando una introducción nada más, para luego llegar lo que Pablo quiso decir a la iglesia de los Efesios. ¿Me están entendiendo? Amén, hermanos. ¿Usted se imagina, hermano amado, cómo creció esa iglesia? ¿Cómo cree, hermano, que estaba la iglesia ahí? Tremendo, ¿no? Pablo cuando hablaba, hermano, cuando enseñaba, por si acaso en ese tiempo no existían las Sagradas Escrituras. Pablo todo hablaba y enseñaba por revelación. Mensajes revelados en ese momento. Había, hermano, un mover del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Se cree, repito, que esa iglesia se fundó entre el año 50 y 53. Vamos a considerar que fue el año 53. Nosotros sabemos que Pablo era un apóstol, era un misionero. Y una de las particularidades que tiene el apóstol, tiene ese ministerio de fundar iglesias. Amén, hermano. De abrir nuevas obras. Pero también Pablo las adoctrinaba, las fundamentaba con la palabra del Señor. Hasta que Dios, el Espíritu Santo, levantaba un obrero o un obispo. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Pablo, hermano, lo dejaba ahí y él tenía que partir a otro lugar. ¿Me están entendiendo? Amén, hermanos. Abrir otras iglesias. Pero ¿qué pasó? En el año 62, no se distraiga, hermanito, por favor. En el año 62, después de Cristo, aproximadamente habían pasado 10 años de que esta iglesia
se había fundado. Y Pablo, hermano, Pablo desde Roma escribe esta carta a la iglesia de los Efesios. Yo le pregunto, hermano, ¿cómo cree que se encontraba la iglesia en aquel entonces? ¿Usted cree que se encontraba la congregación como en un principio? Dígame, hermano, ¿cómo se encontraba? Dígame, hermano, ¿cómo cree que se encontraba? Se había debilitado espiritualmente. Amén, hermanos. Ya no era la iglesia ferviente. Por eso, mire, yo quiero decirle algo. No se distraiga, por favor, hermanito. No se distraiga. Escuche esto. El diablo conoce su debilidad. Amén, hermanos. El diablo conoce su debilidad. El diablo sabe lo que a usted antes le gustaba. Y sabemos que en Éfeso se movía este espíritu de idolatría, de hechicería, que son demonios fuertes. Por eso que si usted de repente en el mundo ha sido un fornicario, si usted en el mundo ha sido un adúltero, si usted en el mundo de repente ha sido un espiritista, un hechicero, es donde más tiene que orar. Entienda, hermano, que en la vida cristiana usted no tiene que vivirla por sus propias fuerzas. Por eso que el apóstol Pablo le dice a la iglesia en el capítulo 6, versículo 10, fortaleceos en el Señor, amén, hermanos, y en el poder de su fuerza. No dice ustedes tienen que fortalecerse, no. Dice usted tiene que fortalecerse, sí, pero en el poder de su fuerza. ¿De qué fuerza está hablando, hermano? De la fuerza de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Amén. ¿Quién vive? Dios. A su nombre. A su nombre. Dele palmas al Señor. Aleluya. Para que usted no se debilite, siempre, hermanos amados, hay que fortalecernos en la fuerza del Señor. La Biblia dice, hermano, mire, usted puede tener 20 años en el camino del Señor y gloria a Dios. Puede tener hasta un ministerio. De repente Dios está usando su vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Pero no se confíen ni en el ministerio. ¿Me está entendiendo? Amén, hermanos. No se confíen ni en los dones. No, hermanos. La Biblia dice, a ver, por favor, presten atención, hermanitos, presten atención. La Biblia dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo a Jehová en todos tus caminos. ¿Qué dice? Y Él va a enderezar tus veredas. Qué pena, hermano. Qué pena, la verdad, en la condición que se encontraba la iglesia de los Efesios. Marquemos la diferencia. Ahora sí, vayamos al libro de Efesios, el capítulo 5. Mire, ¿cómo empezó? ¿Me están entendiendo? Amén, hermanos. ¿Cómo empezó? Y cómo ahora estaba. ¿Cómo estaba, hermano? La iglesia se había debilitado. Había un enfriamiento espiritual. Habían caído en la religiosidad. Mira lo que dice el versículo 15. Le está diciendo a la iglesia. Versículo 15 dice: mira pues. Mire, Pablo le dice a la iglesia: mira pues, con diligencia, como andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Usted sabe lo que significa la palabra necio? ¿Qué cree que significa la palabra necio? Terco, testarudo, obstinado. Y la Biblia dice, hermano, en Salmo 32, versículo 9, que dice: no seas como el caballo. ¿Me están entendiendo, hermanos? No sea como el caballo. Había una necedad. Los cristianos, hermanos, se habían volvido tercos. Hermanos, los cristianos ya no eran diligentes. Eran negligentes en cuanto a las cosas de Dios. Por eso que Pablo le dice: hermanos, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué más dice, hermano? Tienen que aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué?
porque los días son malos. Yo le pregunto, hermano, si nosotros miremos estos tiempos, para terminar, ¿son tiempos difíciles o no son tiempos difíciles? Sí. Por supuesto que sí. ¿Y qué tenemos que hacer, hermano? Aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué más dice, hermanos? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En conclusión, póngase de pie, hermanos. Póngase de pie. Yo no sé cómo está su vida espiritual. Si usted, cuando empezó su vida con el Señor, a caminar con el Señor, oraba 2 horas al día, por decir así, y ahora usted está orando solamente 1 hora, peligro, no está bien su vida espiritual. Algo está pasando en usted. De repente se ha descuidado. De repente, hermano, no está aprovechando bien el tiempo. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermano. Yo le digo así, no me creo un profeta. No me creo un profeta por si acaso. Y esta predicación está siendo grabada. No me creo un profeta. Pero para mí, la venida del Señor Jesucristo no pasa de 10 años. ¿Me están entendiendo? Amén, hermanos. En cualquier momento viene el Señor. Y Él viene por una iglesia, ¿qué cosa, hermano? Diligente. Amén, hermanos. No basta de que usted se consagre, sino que usted tiene que ser un cristiano lleno de la presencia de Dios. Deme 2 minutitos. Escuche esto, hermano. Jesucristo habló de la parábola de las 10 vírgenes. ¿Me están entendiendo? Amén, hermanos. ¿Qué dice? Que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Mi pregunta es, ¿las insensatas dejaron de ser vírgenes? Le pregunto, hermano. ¿Las insensatas dejaron de ser vírgenes? No. ¿Y qué es una virgen? Es una doncella o una mujer que no ha conocido varón, no se ha mancillado. Hay iglesias, hermano, y cristianos que dicen, por si acaso yo me guardo, por si acaso yo no me he contaminado con el mundo. Sí, yo sigo perseverando ahí. Seguramente que sí, le creo. Pero ¿cómo está su lámpara? ¿Cómo está su vasija, hermanos? ¿Me están entendiendo? Amén, hermanos. ¿Cómo está su vasija? Bendito sea el nombre del Señor. No solamente basta la santidad, sino basta también, hermano, es recomendable de que usted y yo tenemos que ser cristianos fervientes en espíritu, llenos del Espíritu Santo. Levante sus manos, hermano, lleno de la presencia de Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Ahí, hermano, dele gracias al Señor. Ahí, si usted, hermano amado, escuche esto. Si usted de repente se está debilitando, si usted de repente, hermano, no está orando como antes, alabado sea el nombre del Señor. De repente hay necedad en su corazón. De repente está siendo negligente. Las vírgenes insensatas, hermano, no entraron a la boda. ¿Saben por qué, hermanos? Por negligentes. Le faltaba la unción, le faltaba el aceite, sus lámparas estaban vacías y también sus vasijas. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, hermano, cómo empezó la iglesia de los Efesios. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia, hermano, donde había milagros, donde había prodigios, donde había palabra, hermanos. Pero luego Pablo tuvo que decirles a todos ellos: despiértate tú que duermes, levántate a los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando dice, hermano, que te alumbrará Cristo, es porque en la iglesia de los Efesios, hermano, había tinieblas. Había cristianos, hermanos, que se estaban emborrachando. Por eso que Pablo dice: ya no se embriaguen con vino, sino tiene que ser lleno del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Yo no sé cómo usted se está embriagando, hermanos. De repente usted se está embriagando con otras cosas. Basta ya. No se alimente, hermano, con cosas malas. No se contaminen sus ojos con cosas malas. Yo no sé qué es usted lo que está viendo en las noches. ¿Quién sabe, hermano? Hasta películas pornográficas. Y viene acá bien fresco
todavía dice, aleluya, Señor, siente tu presencia. Tú no sientes nada. ¿Tienes en esta noche, hermano, la presencia de Dios? Oh Santo, oh Maisitala. Levante sus manos, hermano, ahí. Y si usted se ha descuidado espiritualmente, hermano, en esta noche, dile, Señor, lléname de tu presencia. Ahí, aleluya. Santo es el Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has salvado mi vida. Aleluya. 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 Ahí pide perdón a Dios, hermano. Pide perdón a Dios si de repente no estás aprovechando bien el tiempo. Dios no puede ser burlado, hermano. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. La palabra de Dios dice que el que siembra para su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Dios quiere, sí, en estos tiempos, hermano, levantar a su pueblo. Dios sí quiere un avivamiento, pero el avivamiento tiene que empezar cuando usted doblega su corazón a Dios. Cuando usted le dice, Señor, ya no quiero pecar. Cuando usted le dice, Señor, ya no quiero andar en mi carne, sino en el Espíritu. Aleluya. Santo sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Llévate la gloria, Padre. Llévate la alabanza. Aleluya. Aleluya. Oh, Maisa Malati. Aleluya. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Ay, hermano, siga alabando a Dios. Siga alabando a Dios. Siga alabando a Dios, hermano. Aleluya.